Primero, por supuesto, muchas gracias a los amigos del Tribuno por esta oportunidad y por la posibilidad de visitar Salta, cosa que siempre es muy grato para uno. Lo mío va a ser mucho más casero que lo de Gustavo. No tenemos un PowerPoint, tengo acá un machete como el que usábamos antes en el colegio. El tema es la Argentina en el nuevo escenario mundial. Esto nos remite a algo que no tiene tan estrictamente tanto que ver con la coyuntura, aunque naturalmente condiciona la coyuntura y las perspectivas, sino con una visión más estructural, si cabe, y más de mediano y largo plazo sobre la situación mundial y sobre la Argentina dentro de ese nuevo escenario. Yo empezaría con una metáfora que tiene que ver con los tiempos de esta exposición. Hay una novela de ciencia ficción que ha sido famosa, por lo menos en la época de mi infancia, que es La Vuelta al Mundo, al mundo en 80 días, de un famoso escritor francés, Julio Verne, que empezaba, recuerdo, con una conversación que un caballero británico, Philip Fox, tenía en un club londinense mientras jugaba al bridge con un grupo de amigos, y leían una noticia que había aparecido esa mañana en el Daily Telegraph, que hablaba de la inauguración, estamos hablando del año 1872, hace 152 años, de la inauguración de una nueva línea ferroviaria en la India, y se deducía de la nota que a la velocidad de esa nueva línea ferroviaria era posible dar la vuelta al mundo en 80 días. Y entonces Fox apostaba con sus amigos que él personalmente estaba en condiciones ya de dar la vuelta al mundo en 80 días, cosa que efectivamente ocurrió. Estamos por dar la vuelta en 40 minutos. Y la analogía no es ociosa, porque la brutalidad del cambio tecnológico que estamos viviendo hace que, si por asomo esta conversación tuviera lugar dentro de 152 años, no cabe la menor duda de que todos nosotros estaríamos dando la vuelta al mundo en 40 minutos, o seguramente menos. Es decir, lo primero que tenemos que apreciar cuando hablamos de un nuevo escenario mundial es que estamos hablando de un cambio de época, un cambio radical de época, que obliga a pensar de nuevo una cantidad de cosas que teníamos hasta ahora como verdades consagradas. Es decir, Julio Verne hablaba en 1872 en medio de lo que se daba en llamar la Segunda Revolución Industrial. Hoy nos encontramos en lo que ha dado a llamarse convencionalmente la Cuarta Revolución Industrial, y esa Cuarta Revolución Industrial tiene hoy un nombre que se ha convertido casi en un sinónimo, y para muchos en un fantasma, que se llama inteligencia artificial. Es muy difícil imaginar la radicalidad que ese cambio involucra en el mundo, en la economía y en la vida cotidiana y en la cultura de cada uno de nosotros. Por eso es que hay que abrir la cabeza para poder calibrar la dimensión de esos cambios. Este fenómeno, que se da además a una velocidad apabullante, la revolución industrial, la primera revolución industrial tardó más de un siglo en extenderse por el mundo. Esta revolución, esta cuarta revolución industrial, años o tal vez meses. En ese esquema, en ese escenario, surge una primera gigantesca contradicción. Y es, tenemos por un lado un avance tecnológico, para decirlo rápidamente, brutal. Y tenemos por otro lado, y esto no es culpa de nadie, estructuras económicas, sociales, políticas y culturales que pertenecen a una era anterior, que pertenecen a un mundo que ya no está más. Entonces, esta contradicción entre
el mundo del cambio tecnológico y las estructuras que actualmente nos rigen es probablemente el tema más importante del escenario mundial, de este y de los próximos años. Porque vamos a tener que transitar una larga etapa de transición entre lo que un famoso intelectual marxista italiano que llamaba Antonio Gramsci, que fue el inventor del término de la batalla cultural, marcaba como el tránsito entre un mundo que no termina de morir y otro que no termina de nacer. Este es el nuevo escenario mundial. ¿Qué es este mundo que no termina de nacer? Es lo que ya hace un poco más de 40 años un extraordinario pensador norteamericano, Alvin Toffler, escribió en su libro La Tercera Ola y definió como lo que hoy llamamos la sociedad del conocimiento, aquello que dejó atrás lo que hasta entonces llamábamos la sociedad industrial. En esta sociedad del conocimiento que marca este nuevo escenario mundial, cambia todo, pero cambian fundamentalmente el trabajo en sus modalidades y la educación en cuanto a su contenido, su necesidad y sus exigencias. Y produce además un segundo fenómeno, y es el papel, un nuevo papel de la juventud como actor social, cultural y político en el mundo. Porque lo que llamamos los nativos digitales son los portadores naturales de este cambio tecnológico que para nosotros los mayores supone naturalmente una etapa de adaptación. Por eso es que esta doble correlación entre cambio tecnológico y estructuras caducas y emergencia de la juventud como actor es algo que se manifiesta en todas partes del mundo y, aterrizando por un momento muy circunstancialmente en la Argentina, explica qué pasa hoy en la Argentina, y explica el fenómeno de Javier Milei y explica muchas de las cosas que estamos viviendo y discutiendo en esta época. Siguiendo con el World Tour, habría que decir que en este nuevo escenario se está produciendo también lo que se llama un triple desplazamiento. Es un desplazamiento desde el norte hacia el sur, desde el oeste hacia el este y desde el Atlántico al Pacífico. Y eso se explica claramente en cualquier estadística sobre el ritmo de crecimiento entre los países del sur en relación a los países del norte, a los países del este en relación a los países del oeste, y también lo mismo vale para el sur y el norte. En este triple desplazamiento no se elimina el papel fundamental que cumplió y sigue cumpliendo Estados Unidos en el liderazgo precisamente de la revolución tecnológica que hace esta nueva época. Hay un gran escritor y pensador francés, Alexis de Tocqueville, que en 1835 escribió un célebre ensayo llamado La democracia en América, y que tenía una frase que viene muy a cuento. Él decía: no es que Estados Unidos sean el futuro del mundo. Lo que sucede es que Estados Unidos es el lugar del mundo donde el futuro llega primero. Y esto también está pasando hoy con la cuarta revolución industrial y en particular con el mundo de la inteligencia artificial. Por eso es que, a pesar de ese triple desplazamiento, del cual hacíamos mención antes, el liderazgo norteamericano en el tema tecnológico le sigue otorgando a Estados Unidos
por mucho tiempo, aunque no sea para siempre, la condición de primera superpotencia. Pero al lado de Estados Unidos, en este triple desplazamiento, aparece un segundo actor mundial de gigantesca importancia, que se llama China. Los chinos se manejan mucho con los proverbios. Hay un proverbio chino que dice, el leve aleteo de las alas de una mariposa pueden hacer sentir sus efectos al otro lado del mundo. Los chinos tenían una idea de la globalización mucho antes de que la palabra globalización formara parte del léxico mundial y el léxico económico y político. Y lo cierto es que efectivamente lo que sucede hoy en China, por supuesto que no tanto como lo que sucede hoy en Estados Unidos, pero también incide fundamentalmente en lo que sucede en el mundo de hoy. Porque aproximadamente el 40% del crecimiento mundial, del crecimiento del Producto Bruto Mundial, se explica en función de la dinámica de la economía china. Esto marca realmente lo que significa, desde ese punto de vista, la presencia de China en este nuevo escenario. Que no es algo nuevo. Lo de China deja atrás a cualquier palabra, cualquier ejemplo que hayamos utilizado en el pasado acerca de la palabra milagro. Lo que llamamos milagro alemán, con absoluto respeto a la importancia del fenómeno, es nada al lado de lo que se puede llamar el milagro chino. Una sola cifra. En 1979, el momento que empieza la apertura internacional de la economía china impulsada por Deng Xiaoping, el ingreso por habitante en China era de $184. En el año 2023, ese ingreso por habitante es $12.600. De $183 a $12.600. Lo cual generó a su vez, un mercado interno impresionante. Cualquiera de ustedes sabe lo importante que significa hoy para cualquier empresa del mundo, de alguna manera, insertarse o ingresar en el mercado chino. Implicó también un gigantesco proceso de descenso de la pobreza, el más importante, sin ninguna duda, del mundo en toda la historia, por su proporción, por su volumen, por su cantidad. No menos de 600 o 700 millones de personas en China dejaron de ser pobres en los últimos 40 años. Esto a su vez los proyecta hacia el exterior, los proyecta hacia el mundo. No vamos a entrar en detalles de lo que se ha llamado la ruta de la franja y la ruta de la seda, o lo que es la inversión creciente de los capitales chinos en África, donde prácticamente han desplazado en general a los capitales occidentales. El hecho de que, cifra de ahora, el primer exportador de autos a América Latina ha pasado a ser China en lugar de Estados Unidos. Es decir, China es algo que tenemos que analizar muy en profundidad si queremos hablar de un nuevo escenario mundial. Hay una frase de Deng Xiaoping que decía, recomendaba a sus compatriotas, otro proverbio chino, esconder las capacidades hasta esperar el momento oportuno. Da toda la sensación de que Xi Jinping, el actual presidente chino, juzga que ese momento oportuno ha llegado. En este escenario, entonces, vemos con las características y las diferencias de cada caso que existen dos superpotencias. Una superpotencia hegemónica hasta ahora y una superpotencia ascendente que es China. Suele escucharse entre el mundo de los analistas internacionales y mucho más inclusive en términos del periodismo, la idea de
el equivalente de una tercera guerra mundial, de un enfrentamiento, de una confrontación que puede llegar a ser bélica, o que podría llegar a ser bélica, entre estas dos superpotencias. La primera tranquilidad que habría que aportar, tal vez, al futuro del mundo y de la Argentina, es que esa es una hipótesis absolutamente imposible. Es tal el grado de interdependencia económica estructural que existe entre Estados Unidos y China, que la peor catástrofe que le podría ocurrir a China sería un colapso económico en Estados Unidos. Y a su vez a la inversa, lo peor que le podría suceder a Estados Unidos sería un debacle en la economía china. Y este es un tema central a tener en cuenta. ¿Hay competencia? Por supuesto. ¿Hay conflicto? Por supuesto. ¿Hay disputa por el liderazgo? Por supuesto. Y cada vez más encarnizada, sobre todo en el plano del liderazgo tecnológico, que es donde se dirimirá en el futuro la primacía en la competencia entre las superpotencias. Pero hay también una necesidad de intereses comunes que actúan como freno a la posibilidad de una tercera guerra mundial o sus sucedáneos. Es decir, estamos en un ejercicio de competencia y cooperación combinados. Si hay alguien que entiende mucho de esto, se llama Elon Musk. Elon Musk tiene, no hace falta presentarlo ante nosotros, la segunda fábrica mundial de Tesla está instalada en Shanghái y es a su vez la segunda, no primera, productora de autos eléctricos china. La primera es una empresa china, se llama BYD, B-Y-D. Una empresa china, sí, pero que tiene entre sus accionistas a Warren Buffett, el más importante multimillonario inversor financiero de Estados Unidos. En Shanghái, esta segunda empresa del mundo que tiene Musk, cumple un papel muy importante. Musk viaja a China normalmente una vez por mes desde hace varios años y tiene un vínculo hasta personal con dirigentes del Partido Comunista Chino. Vale esto como un botón de muestra de lo que significa esto de la interdependencia, de la interrelación entre las dos superpotencias, dada precisamente por este escenario de globalización de la economía mundial. Importa también que el mercado chino, decíamos antes, es lo suficientemente apetitoso como para que las multinacionales norteamericanas se desesperen por competir por entrar en ese mercado. La clase media china hoy, que tiene ya un poder adquisitivo propio del primer mundo, supera el número a la población de Estados Unidos. Esto quiere decir, en el plano de los consumos básicos, China es más importante que Estados Unidos como mercado. Digo, por ejemplo, automotores, electrodomésticos o lo que ustedes quieran, no hay proporción entre la demanda china y la demanda estadounidense. Digo esto para volver a tener una idea de cómo se da este proceso de interpenetración recíproca. Debajo de esta dupla de dos superpotencias, lo que hay es una incipiente aparición de distintos polos económicos y políticos de poder, de los cuales es imposible no citar a la India, que este año tiene una población equivalente a la China, que ya es la quinta potencia económica mundial en términos de su Producto Bruto Interno, desplazó el año pasado a Gran Bretaña, a su antigua metrópoli. También a Rusia, que a pesar de las sanciones occidentales ha mantenido en medio de la guerra de Ucrania un apreciable nivel de crecimiento económico y que sigue siendo hoy la 11ª potencia mundial en términos de Producto Bruto y, hay que decirlo también, la segunda potencia mundial en términos de poder nuclear, muy superior, por ejemplo, al chino en este caso. En esa asociación que tiene que ver con el Oriente, con el Pacífico y con el Sur, con esos lugares a los cuales se produce ese triple desplazamiento, es donde aparece esto que se ha dado a llamar el BRICS,
Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, con la incorporación de otros países muy diferentes, como por ejemplo, nada más y nada menos que Arabia Saudita, con un banco importante que aspira en el futuro a disputar el mercado crediticio mundial con las instituciones financieras tradicionales, con el Banco Mundial o con el Banco Interamericano de Desarrollo. Agreguemos el mundo árabe para marcar que este mundo tiene una tendencia a la descentralización económica en el sentido de la aparición de múltiples actores de creciente poder económico y político. Esto se da en un escenario, y hay que decirlo, porque esto explica también en parte lo anterior, en el cual hay dos rubros, que son energía y alimentos, que están destinados inexorablemente a tener un crecimiento acelerado en los próximos años y en las próximas décadas. En el caso de alimentos, obviamente, en primer lugar, por el natural crecimiento de la población mundial, pero también por este ascenso del poder adquisitivo en los países emergentes, particularmente acá en China y la India. Digamos una cosa, en el mundo hay 193 países, según las Naciones Unidas, según la FIFA un poco más. Pero hay dos países que concentran el 37% de la población mundial. Son China y la India. A la hora de comer, eso tiene su importancia. Y en el tema de la energía, tengamos en cuenta que el proceso de cambio tecnológico signado por la inteligencia artificial, según todo lo indica, implica una multiplicación que yo calificaría de infernal en la demanda energética. Cuando el presidente Milei, en un viaje a Estados Unidos, largó la idea de un polo tecnológico de inteligencia artificial en la Patagonia, al lado de Vaca Muerta, independientemente del contenido de la iniciativa, lo que estaba marcando es el peso que tiene el abastecimiento energético para el desarrollo de la inteligencia artificial, que es el emblema de la cuarta revolución industrial y del nuevo escenario mundial del cual estamos hablando. Dentro de este cuadro general, podemos empezar entonces a hablar de América Latina. Una primera apreciación muy sintética en atención al tiempo que disponemos. Hay básicamente dos Américas Latinas estructuralmente. La América Latina del norte, por así decirlo, son México y Centroamérica, que están estructuralmente vinculadas con la economía estadounidense. Y la América Latina del sur, que son naturalmente Brasil en primer lugar, los países del Mercosur, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, que tienden a un proceso de integración regional. Desde el punto de vista de la inserción argentina en este escenario, esto último es absolutamente fundamental. La Argentina se relaciona con el mundo estructuralmente, es vista desde el mundo. No es tan importante cómo vemos el mundo nosotros, como cómo el mundo nos ve a nosotros. El mundo nos ve a nosotros como un país de América del Sur que está al lado de Brasil, que es un país que tiene más del 50% de la población, más del 50% del Producto Bruto Interno y más del 50% de la superficie de toda América del Sur. Con esto lo que estamos marcando es que la alianza estratégica y la integración regional en el Cono Sur tiene una importancia estructuralmente fundamental para la inserción internacional de la Argentina, que es a su vez una cuestión, por así decirlo, de vida o muerte para la Argentina. Voy a hacer una pequeña digresión para marcar la dimensión que tiene esta cuestión de la dimensión que tiene
la inserción de la Argentina en el mercado mundial en cuanto a las posibilidades que abre para la Argentina. Hay un artículo muy interesante de un economista especializado en comercio internacional, Marcelo Elizondo, en Clarín hace poco tiempo, sobre la evolución del stock, no del flujo, del stock de inversión extranjera directa en el mundo y en América Latina. Y la verdad que las conclusiones son extraordinariamente elocuentes para la Argentina, porque lo que marcan las estadísticas es que la Argentina en el año 2001, a principios de siglo, captaba el 0,9%, o sea, tenía hundido en su territorio, perdón, porque es stock, no flujo, el 0,9% de la inversión extranjera mundial. En 2023, 22 años después, esa proporción bajó del 0,9% al 0,3%. O sea, se triplicó para abajo en 23 años. En ese mismo periodo, América Latina multiplicó por 10 ese stock de inversión extranjera directa. Uruguay lo multiplicó por 30, Colombia por 16, Perú por 11, Brasil por 9, México por 5 y Ecuador por 4. Medido de otra manera, en términos de la proporción del stock de inversión extranjera directa existente en la región, hoy por hoy Brasil acumula el 36%, México el 25%, Chile el 9%, Colombia el 8%, Perú el 4% y la Argentina también el 4%. De terceros, en este plano, en el 2001 pasamos a ser sextos en el 2023. Por eso es que la cuestión de la inserción en el sentido de una política deliberada orientada a la integración al mundo es una posibilidad enorme, a su vez una exigencia ineludible si la Argentina quiere avanzar por el camino del desarrollo. Y esto, por supuesto, tiene algo central desde el punto de vista político, que es la cosa de la credibilidad y la previsibilidad de la Argentina, que no es la credibilidad en un gobierno, es la credibilidad en un país. No depende únicamente de lo que haga o deje de hacer Javier Milei. Se trata de lo que suceda con la Argentina, hoy y en los próximos años. Es decir, se trata de cómo se construye un sistema de poder político que garantice la sustentabilidad de largo plazo, que es precisamente la garantía de previsibilidad que atrae a la inversión extranjera y argentina, de quienes quieran apostar a nuestro país y a su desarrollo. Una última cosa, porque el tiempo se nos va, muy con respecto a la coyuntura, pero que afecta el escenario mundial. Estamos a muy poco tiempo del martes 5 de noviembre, las elecciones en Estados Unidos. Dejando de lado los pronósticos, dejando de lado las preferencias, hay evidentemente dos escenarios políticamente muy diferentes en el caso de que gane Kamala Harris o que gane Donald Trump. Todo indica que el gobierno argentino, en este sentido, ha hecho una apuesta política inequívoca. El gobierno apunta y apuesta a que gane Trump porque entiende que en esa victoria cabe un replanteo de la vinculación con el Fondo Monetario Internacional, con los organismos financieros internacionales y un alivio de la situación de la Argentina para los próximos años. Esa apuesta está en juego y se va a producir, los resultados los vamos a ver muy pronto, o sea, en el mes de noviembre. Yo diría que este es, en términos muy generales, el escenario de este nuevo mundo que nos toca vivir. No hay otro. Bienvenidos y gracias. ¿Qué opinión
te merece el nuevo posicionamiento argentino en el escenario internacional? Es una pregunta que me permite abordar algo que la brevedad de la exposición me obligó a omitir. Y si me permiten 2 minutos lo voy a decir. Sí, por supuesto. Cuando planteamos que en el mundo hay 2 superpotencias, pero que no hay una tercera guerra mundial en vistas, sino que lo que hay es un proceso de integración económica creciente, y que las 2 superpotencias mantienen entre sí fuertes vínculos económicos y comerciales, cabría deducir que este escenario, totalmente distinto al que protagonizaban, por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Soviética en la Guerra Fría, torna innecesaria cualquier idea de alineamiento automático. La Argentina necesita vincularse activamente con todos los centros de poder políticos y económicos del mundo. En primer lugar con Estados Unidos y también con China, con independencia de que naturalmente, por lo que decíamos antes, en el caso específico de la Argentina, hay una necesidad existencial del mantenimiento y la profundización del acuerdo estratégico con Brasil. Si uno se atiene a las declaraciones, cabría decir que la política exterior del gobierno no se ajusta a este criterio. Pero no siempre las declaraciones son acordes con los hechos. A veces esas discordancias son negativas, pero a veces hasta pueden resultar positivas. Por ejemplo, la circunstancia de que Brasil, en la crisis venezolana, un tema que tampoco hemos podido tratar por el tiempo, haya actuado en representación de la Argentina en cuanto a la custodia de los líderes de la oposición venezolana que estaban refugiados en nuestra embajada, demuestran que más allá de lo que piense Lula sobre Milei sobre Lula y un gobierno sobre otro, hay un eje estratégico que hace a la naturaleza de las cosas por las cuales Argentina y Brasil, perdón por la palabra, están condenados a convivir en este nuevo escenario mundial. Y acá, pues justamente va en la misma línea, la relación con Brasil y con Chile, lineamientos políticos, a ver, le explico más que la leo, por lo que dice es, si bien son parecidos las orientaciones políticas de ambos gobiernos, ¿por qué hay una mayor afinidad con Chile o si está sobreactuada la rispidez con Brasil? Yo entiendo que cuando hablamos de política exterior, estamos hablando inevitablemente de largo plazo. Entonces, con toda la importancia y con todo el respeto que merecen las características ideológicas de cada gobierno y las características personales de cada presidente, yo creo que siempre hay que mirar un poco más allá y un poco más abajo. Y Chile es el mismo de siempre. Con Pinochet y con Boric. No hay ninguna diferencia. Brasil es prácticamente el mismo de siempre. Con Bolsonaro y con Lula. La retórica aparte, la política, la estrategia, la búsqueda de una determinada iniciación en el mundo es exactamente lo mismo. Eso es lo que tiene que aprender la Argentina. Muy bien. Una más también, hablando de Venezuela, por lo visto eran los temas que interesaban. ¿Cómo ve el futuro de Venezuela? Totalmente internacional, no estamos nosotros ahí, pero... La verdad es que me gustaría ser más optimista. Nosotros tenemos, digo nosotros en general, la tendencia, que yo traté en parte de rebatir por omisión en la exposición anterior, de entender que el mundo es sinónimo de Occidente. Les aviso que no es cierto. El mundo es mucho más grande que Occidente. Entonces, cuando vemos Venezuela, vemos que el mundo, entre comillas, o sea, Occidente, está
solidariamente alineado con matices en el rechazo al régimen de Maduro y que eso anticiparía un resultado a favor de la democratización de Venezuela. Ahora, si vemos que China, Rusia e Irán, por citar solamente 3 países, están sólidamente alineados en la defensa del régimen de Maduro, no podemos decir que el régimen de Maduro esté internacionalmente tan aislado como nosotros tendemos a suponer cuando pensamos únicamente en Occidente. Es cierto, sí, que es una experiencia agotada, como es agotada la del kirchnerismo en la Argentina, por ejemplo, que inevitablemente, en términos nuestros, eso no va más, que ellos mismos, hasta los jerarcas del régimen, perciben esto. Pero no hay una relación de fuerzas suficientemente clara como para pensar en que el Mundo González Urrutia vaya a ser el próximo presidente de Venezuela. Casi aseguraría que no. Sí existe una posibilidad en el tiempo de una solución negociada, política, de una retirada compleja, con mantenimiento de determinados elementos del poder militar dentro de la estructura de poder de Venezuela. Algo parecido a lo que sucedió con el Chile de Pinochet en la democracia, en la transición democrática en la década del 80, que es un proceso que va a requerir una ardua negociación internacional y mucho, pero bastante tiempo por delante. Muy bien, y vamos con la última, de vuelta es por orden de aparición las preguntas, pero para no sacarle más tiempo. Esta ya nos metemos en la política doméstica en Argentina. ¿Qué opinión le merece la gestión política de Milei? Bueno, esto también es largo. Hay un fenómeno, Milei, que está más allá de su política. Y ese fenómeno constituye un ADN. Yo sé que lo que voy a decir seguramente va a contradecir las opiniones de muchos y sobre todo las expectativas de muchos. Pero el ADN es algo muy importante en el ser humano. ¿Cuál es el ADN? El ADN es de un outsider que nace repudiando al sistema político tradicional, que tiene éxito en ese repudio, que gana la elección presidencial contra todo el sistema político tradicional y que gobierna sin un gobernador, prácticamente sin un intendente y con una minoría escandalosa y poco calificada, por cierto, en las 2 cámaras del Congreso. Esto es así. Con una idea de las prioridades, que es una idea muy rígida, que es inflación, inflación, inflación. Esto es, no importan los costos ni los daños colaterales. Vivimos para esto y lo estamos cumpliendo. Y el apoyo que estamos recibiendo, diría Milei, tiene que ver con que tenemos éxito en lo que nos proponemos. ¿Qué quiere decir esto? No hay gestión política. Porque el ADN es incompatible con lo que llamamos gestión política. ¿Esto es eterno? No, nada es eterno. Pero no cambia espontáneamente. Cambia en función de las circunstancias. Cambia en función de las exigencias. Si la modificación de las expectativas de la sociedad hacen que, por ejemplo, en algún momento la inflación deje de ser la preocupación excluyente de los argentinos y emerja con más fuerza las demandas de empleo y otras, entonces es probable que ese clima de opinión pública que hoy acompaña a Milei deje de ser tal, que por lo tanto ese empujón pierda fuerza y que la cuestión de la gestión política, que hasta ahora no es que no existe, ha sido deliberadamente eliminada como alternativa, pase a constituir una necesidad. Pero esto solamente va a suceder no por la voluntad del gobierno, sino por imperio de las circunstancias. Muchísimas gracias, le damos un aplauso